Bienvenidos a todos a una inmersión profunda más. Hoy nos adentramos en una historia, bueno, una historia escalofriante, sin duda. Vamos a detallar el caso de Ivan Jerome Hill, un Oh, asesino en serie que sembró el terror en los suburbios de Los Ángeles entre 1976 y 1976 y 1974. Un caso realmente oscuro. Y él se le conoció por varios apodos, pero quizás los que más resuenan son el asesino de la autopista 60 y el asesino del lado sur. ya. El primero, el de la autopista 60, bueno, hacía referencia a su macabra tendencia a dejar los cuerpos de sus víctimas a lo largo de la ruta estatal 60 de California. Claro, claro. Ya. Y lo del asesino del lado sur era porque se le llevó a sospechar, bueno, de al menos uno de los crímenes que atribuían a este otro asesino misterioso con el mismo nombre, ¿no? Que operaba en la parte sur de Los Ángeles. Exacto. Pero bueno, oficialmente se le confirmaron 9 asesinatos. Sí. 9, que ya es una barbaridad, pero se cree que la cifra real podría ser mucho mayor. Podría ser mucho mayor, sí. Y lo más impactante de este caso, quizás, es que su captura y condena fueron posibles gracias a las pruebas de ADN. Sí, sí. Un avance crucial en la ciencia forense que permitió identificar, bueno, a un criminal que hasta entonces parecía invisible. Totalmente, totalmente. Bueno, para que os hagáis una idea de lo que vamos a explorar hoy en profundidad, nuestra inmersión se va a centrar en su biografía, cómo fue evolucionando su carrera criminal, los detalles de los asesinatos por los que fue declarado culpable y, por supuesto, el proceso judicial que lo llevó ante la justicia. Así que, si te parece, empezamos por el principio. ¿Qué sabemos de la biografía de Ivan Jerome Hill? Pues Ivan Jerome Hill nació el 30 de marzo de 1961 en Los Ángeles. Mm. Fue el segundo de 5 hermanos. Y por lo que sabemos, su infancia, bueno, transcurrió en un ambiente familiar muy complicado. Su padre se le describe como una persona agresiva, tanto con su esposa como con sus hijos. Un comienzo difícil, sin duda. Y la situación familiar dio un giro dramático en 1968. ¿Qué ocurrió exactamente? Sí, sí. Poco antes de la Navidad de ese año, su padre disparó a su madre en la cara, con un rifle. Milagrosamente ella sobrevivió, pero el padre fue encarcelado y bueno, sus padres se divorciaron. Un trauma infantil, imagínate, de enormes proporciones que sin duda marcaría su vida. Claro, claro. Imagínate el impacto que puede tener algo así en un niño. ¿Quién se hizo cargo de él y de sus hermanos después de este terrible suceso? Bueno, su abuela materna desempeñó un papel muy importante en su crianza a partir de entonces. La madre, por su parte, pues tuvo que trabajar muy duro para mantener a sus 5 hijos. Llegó a tener 2 empleos. Esto significó que durante la década de los 70, un joven, Ivan Hill, pues tuvo que asumir responsabilidades muy importantes en el hogar, como el cuidado de sus hermanos menores. Vaya, una infancia marcada por la inestabilidad y una responsabilidad demasiado temprana, ¿no? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Hubo ya en esa etapa algún indicio de que las cosas no iban bien? Pues pasó su adolescencia en Pomona y asistió a la escuela secundaria local. Y curiosamente, los testimonios de personas que lo conocieron en esa época lo describen de una manera bastante positiva. Ah, sí. Se involucró en los deportes, llegó incluso a ser capitán del equipo de fútbol. Capitán del equipo. Y sí. Parece que hasta cierto punto llevó una vida, bueno, relativamente normal. Ajá. ¿Cuándo crees que se torció su camino? El punto de inflexión parece que se sitúa en 1978, Mm, justo un año antes de que terminara la secundaria. Fue entonces cuando desarrolló una adicción a las drogas y lamentablemente perdió el interés por los estudios. A principios de 1979, debido a dificultades económicas, adoptó un estilo de vida delictivo, comenzando con robos. Un cambio bastante drástico desde esa imagen de capitán de fútbol, ¿verdad? Totalmente sí. Vamos a analizar entonces esa carrera criminal que comentaba. ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del delito? Pues su actividad delictiva se inicia en enero de 1979 participando en varios robos junto con otras personas, pero hubo un incidente clave que marcó un antes y un después en su vida. El 23 de enero de ese mismo año, Hill, que entonces tenía 17 años, y Benson Myers, de 18, asaltaron una licorería en Glendora. Y ese robo tuvo consecuencias, bueno, trágicas. ¿Qué sucedió exactamente? Sí, sí. Durante el asalto, Myers asesinó a uno de los empleados e hirió gravemente a otro. Por este crimen, Myers fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa que pasaría el resto de su vida en prisión sin opción a ser liberado. ¿Y cuál fue la implicación de Hill en todo esto, teniendo en cuenta que era menor de edad? ¿Cómo se resolvió legalmente su participación?
A pesar de ser menor, Hill fue declarado culpable de complicidad en el asesinato. Sin embargo, gracias a su cooperación con la investigación, recibió una sentencia relativamente corta. Lo que resulta destacable es que durante su tiempo en prisión continuó con sus estudios, logró graduarse de la secundaria, obtuvo su diploma, incluso estudió posteriormente en un instituto local. Esto nos muestra una dualidad interesante en su carácter, ¿no? Sin duda, sin duda. Demuestra una cierta ambición o deseo de superación, al menos en ese momento. ¿Cuánto tiempo estuvo finalmente encarcelado por este delito? Salió en libertad condicional a mediados de la década de 1980. Tras su liberación, pasó un tiempo considerable en el Valle de San Gabriel, cambiando de residencia con frecuencia. Para ganarse la vida, trabajó en diversos empleos como jornalero, dependiente de tienda, conductor de montacargas, entre otros. Parece que la reinserción laboral no fue fácil para él. Una reinserción complicada, por lo que parece. ¿Logró mantenerse alejado de problemas legales durante ese tiempo? Desafortunadamente, no. A finales de la década de 1980, volvió a ser arrestado y condenado por otro robo. Fue liberado nuevamente en 1993. Parece que le costaba romper con ese patrón delictivo, ¿no? Y esa segunda liberación tampoco marcó el final de su actividad criminal, por lo que sabemos. ¿Qué ocurrió después? Correcto. Tuvo muchas dificultades para encontrar un empleo estable tras su segunda liberación, lo que lo llevó a aceptar trabajos poco cualificados y, lamentablemente, a recaer en su estilo de vida delictivo. En 1993, cometió una serie de robos que culminaron con su arresto a principios de 1994. Fue declarado culpable y sentenciado a 10 años de prisión por estos robos. 10 años por robo. ¿Cómo se conectó todo este historial delictivo con los terribles asesinatos que vamos a detallar ahora? ¿Cuál fue el vínculo que permitió a las autoridades relacionarlo con estos crímenes? El nexo crucial fue la toma de una muestra de sangre de Hill durante su sentencia de 1994. Su liberación estaba prevista para febrero de 2004. Sin embargo, en marzo de 2003, un análisis de ADN reveló algo escalofriante. El perfil genético de Hill coincidía con el de un asesino en serie no identificado que había dejado ADN en los ataques a 6 mujeres en diferentes suburbios de Los Ángeles, entre noviembre de 1993 y enero de 1994. Este caso realmente ilustra de forma impactante cómo los avances en la ciencia forense pueden resolver crímenes que parecían imposibles de esclarecer. Impresionante. Impresionante el poder de la ciencia forense. ¿Cuáles fueron los asesinatos por los que se le acusó formalmente en un principio basándose en esa contundente prueba de ADN? En noviembre de 2003, basándose en esa prueba de ADN, Ivan Hill fue acusado formalmente por los asesinatos de 6 mujeres. Betty Sue Harris, de 37 años, estrangulada el 1 de noviembre de 1993 en Pomona. Roxanne Bates, de 31 años, residente de Pomona, cuyo cuerpo fue descubierto 4 días después en Chino. Helen Ruth Hill, de 36 años, sin parentesco con el acusado, estrangulada en Walnut. Donna L. Goldsmith, de 35 años, encontrada asesinada el 16 de noviembre. Cheryl Sayers, de 34 años, cuyo cuerpo fue encontrado estrangulado el 30 de diciembre de 1993 en los alrededores de Pomona, y Debra Brown, de 33 años, cuyo cuerpo fue hallado el 12 de enero de 1994 en Ontario. Una lista terrible de vidas truncadas. Un listado espeluznante. ¿Cómo se desarrolló el juicio por estos 6 asesinatos? ¿Qué estrategia empleó la defensa? El juicio comenzó en octubre de 2006. La estrategia de la defensa se centró en intentar obtener cierta indulgencia, argumentando que los abusos que Hill sufrió durante su infancia le habían provocado graves problemas mentales, emocionales y de comportamiento, lo que habría influido en sus acciones en el momento de los crímenes. Es una estrategia legal que a menudo vemos en casos de delitos violentos con un historial de trauma infantil. Una defensa que plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad individual y el impacto de las experiencias tempranas. ¿Qué declaró el propio Hill durante el juicio? ¿Cuál fue su versión de los hechos? Hill testificó afirmando que los asesinatos ocurrieron en un estado mental alterado, caracterizado por una profunda confusión y acciones impulsivas que él sentía como incontrolables. Argumentó que esto era consecuencia de un trastorno depresivo que se había desarrollado en septiembre de 1993 tras una serie de eventos negativos en su vida. Una discusión con su novia, la pérdida de su empleo, su adicción a las drogas. Intentaba presentar estos factores como atenuantes de su responsabilidad. Una combinación de factores estresantes, sin duda. Pero, ¿cómo respondió el tribunal a estos argumentos? ¿Consideraron válida esta explicación? El tribunal consideró que estas circunstancias, aunque pudieran ser difíciles, no eran suficientes para eximirlo de responsabilidad penal. Determinaron que Hill estaba mentalmente cuerdo en el momento en que cometió los asesinatos y por lo tanto era plenamente responsable de sus actos. Y con esa conclusión del tribunal llegó el veredicto y la sentencia inicial. ¿Cuál fue el dictamen final por estos 6 asesinatos? Exacto. Fue declarado culpable de los 6 asesinatos y el 21 de marzo de 2007 se le impuso la pena de muerte.
un veredicto que reflejaba la gravedad de los crímenes cometidos. Un final contundente para ese primer juicio. Pero la historia no terminó ahí, ¿verdad? Surgieron nuevas pruebas que lo vincularon con otros crímenes. Así es. A finales de 2008, nuevas pruebas de ADN establecieron un vínculo genético entre Hill y otros 2 asesinatos que hasta entonces no se le habían atribuido. Esto llevó a un segundo juicio que se celebró en mayo de 2009. ¿De qué asesinatos se le acusó en ese segundo juicio y cuál fue el resultado? ¿Mantuvo su inocencia o reconoció su culpabilidad esta vez? En este segundo juicio, Evan Hill fue acusado y se declaró culpable de los asesinatos de Lorna Reed, de 35 años, estrangulada el 11 de febrero en San Dimas, y de Rhonda Jackson, de 23 años, asesinada el 27 de febrero de 1987 en Pomona. Por estos 2 asesinatos adicionales, el tribunal le impuso otra cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Doble condena, aunque la pena de muerte ya pesaba sobre él por los 6 asesinatos anteriores. ¿Cuál es su situación legal actual? ¿Dónde se encuentra? Actualmente, Evan Jerome Hill sigue vivo en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín, en California, esperando la ejecución de su sentencia. Un final sombrío para una vida marcada por la violencia y el crimen. Un recorrido realmente escalofriante por la vida y los crímenes de Evan Hill. Hemos visto cómo una infancia marcada por la violencia familiar pudo haber sembrado las semillas de una escalada delictiva que lo llevó desde robos hasta los horribles asesinatos que lo condenaron a la pena capital. Y es imposible no destacar el papel fundamental que jugó el ADN en la resolución de este caso. Fue la pieza clave que permitió conectar a Hill con sus víctimas y desvelar la identidad de un asesino en serie que mantuvo aterrorizada a una comunidad durante años. Este caso subraya la importancia de los avances científicos en la búsqueda de la justicia. Sin duda, sin duda. Y este caso, como muchos otros que exploramos en estas inversiones profundas, nos plantea preguntas muy difíciles sobre la naturaleza del ser humano, el impacto de las experiencias tempranas en la vida de una persona y el siempre complejo debate sobre la responsabilidad individual frente a un historial de trauma. Una reflexión profunda que os dejamos para vosotros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.